En Colombia, antes de hablar del término narco, es necesario remontarnos a los años 50, donde existía la mafia colombiana y las famosas vendetas. Batallas campales con piedras, palos, que se extendieron a balas y bombas. Tiroteos que duraban más de 2 horas a plena luz del día en diferentes zonas del Caribe colombiano, donde dos familias protagonizaron esta gran guerra, según cuenta la fiscalía y la policía. Todo inició por el honor por una mujer. Yo soy Lord de Crow y en el día de hoy te hablaré sobre la vendetta entre los Valdeblanqués y los Cárdenas. Comencemos. Historia de un amor deshonrado. Los Valdeblanqués y los Cárdenas eran grandes amigos. Se apoyaban entre sí y eran campesinos pobres que vivían de cultivar maíz, plátano y comerciar junto a los indígenas. Ambas familias vecinas en Santa Marta tenían lazos muy estrechos. Tal era su relación de amistad que en una casa los niños eran tratados como hijos en la otra. De hecho, algunos de los miembros de la familia se casaron entre ellos e incluso compartían ideologías políticas. Todo era unión hasta que un día se rompe la amistad. José Antonio Cárdenas, primo y amigo de Hilario Valdeblanqués, eran compañeros de aventura. Compartían mucho tiempo, pero no sabían que compartían el amor de una mujer, Rebeca Brito. Ella era una mujer que atendía la cantina de Dibuya. Rebeca estaba casada, pero le gustaba tener amoríos donde José Antonio e Hilario se verían involucrados. La noche del 16 de agosto de 1970, Hilario y José Antonio se emborracharon. Hilario le había prestado horas antes a José Antonio de su propia ropa, cuando de repente José Antonio tuvo un repentino ataque de celos y le disparó una sola vez a Hilario, terminando con su vida. Comienza la vendetta. En esta época la ofensa que no tenía perdón era el derramamiento de sangre. En ese tiempo los Cárdenas y los Valdeblanqués se encontraban ubicados en La Guajira. Sin embargo, a raíz de la bonanza marimbera, ambas familias se convirtieron en clanes, expandiéndose hacia otros departamentos y ciudades como Santa Marta y Barranquilla, los cuales fueron espectadores de las batallas más sangrientas a raíz de la vendetta. 3 meses después de la muerte de Hilario, murió uno de los hermanos de Antonio Cárdenas. Posteriormente murieron otros 5 Cárdenas en una iglesia y hubo un sexto en un cementerio. 2 Valdeblanqués que estaban en prisión fueron incinerados vivos. Claramente era una guerra a muerte. Sus masacres llegaron a ser tan violentas que alcanzó a más de 200 víctimas, incluyendo civiles que transitaban por la zona en el momento de las batallas, siendo impactados por balas perdidas que les llegaron a quitar la vida. Esto llegó al punto de que en 1974 la alcaldesa de Santa Marta, Ana Sánchez Dávila, expulsó a los dos clanes y no se les tenía permitido estar a menos de 100 kilómetros del municipio. Viaje sin retorno. Atentado de los Cárdenas. Sabas y Moisés Valdeblanqués murieron en un atentado el 16 de agosto de 1974 cuando volvían a Santa Marta de un viaje. Se especula que los Cárdenas los habían estado siguiendo para acabar con sus vidas. Una bomba en el tejado. Atentado de los Cárdenas. De acuerdo con testimonios de Camilo Valdeblanqués, el 3 de mayo de 1977 relata haber escuchado un estallido bastante fuerte en el tejado de la habitación de sus padres, donde tristemente su madre, María Corina Mena, falleció. Posteriormente su padre quedó con grandes heridas, las cuales le dejaron varios traumatismos internos que 3 años después le llevaron a la tumba. El primer carro bomba, atentado de los Valdeblanqués. Aunque muchos historiadores de Colombia indican que el primer carro bomba fue el que estalló en el Hotel Mónaco ubicado en Medellín el 13 de enero de 1988, realmente el 3 de febrero de 1981 los Cárdenas fueron víctimas de un carro bomba en Santa Marta. Mente maestra. Tal parecía que la guerra entre los Valdeblanqués y los Cárdenas era de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, es en esta parte de la historia donde aparece un estratega que se encargará de eliminar todos los varones de la familia Cárdenas sin piedad ni misericordia. Enrique Coronado.
un hombre que en la bonanza marimbera aprovechó los recursos que llegaban a la familia para organizarlos y alejarlos del derroche. Mientras los Cárdenas gastaban su dinero de manera desmedida gracias a la bonanza, Enrique utilizó el dinero para hacer negocios de gran magnitud, tales como un negocio de importación de vehículos, haciendas con miles de cabezas de ganado, donde él era el supervisor de la crianza de los mejores caballos de paso fino de la región. Se concentró en crear un imperio al punto de tener poder para enviar sicarios a Barranquilla y llegar a eliminar a 30 hombres de la familia Cárdenas. Esto le fue muy sencillo, pues los Cárdenas eran pésimos administradores y no sabían gran cosa de negocios aparte de gozar de la bonanza marimbera. Te cambio mi pistola. Iván Gómez Ducat había llegado a sus 23 años de vida, siendo uno de los últimos Cárdenas existentes. Su vida social era poca o nula, solamente tenía acceso a algunas novias que logró tener y no había conocido una verdadera amistad hasta que conoció al cabo de la policía Gregorio Meneses, con quien entabló una gran amistad. Iván siempre llevaba con él una Magnum y le acompañaban dos guardaespaldas. Aunque quiso ingresar a la universidad, no le fue posible porque temía por su vida. Una tarde, Iván se encontraba con el cabo Gregorio hablando de armas, pues ya tenían tiempo de ser amigos y a Iván le parecía que era digno de merecer su confianza. Entonces Gregorio le propuso a Iván que intercambiaran sus armas, a lo que Iván no le vio problema. Este le entregó su arma y se recostó en la cama, cuando de repente Gregorio descargó el proveedor de la Magnum en el pecho de Iván. Este se arrastró intentando salvar su vida, pero Gregorio lo remató por la espalda, terminándolo así. La maldición que no acaba. Entre la época de 1980 a 1990, se hizo usual que aparecieran titulares en los periódicos que dijeran consecutivamente: murió el último Cárdenas, tal como ocurrió con la muerte de Iván en 1984 con apenas 23 años de edad. Después Rafael Cárdenas en 1985 con 26 años, luego Javier Iván con 16 años, después Carlos Enrique con 20 años y luego Hailer de 16 años, todos con el mismo titular. ¿Pero por qué pasaba esto? Ante la implacable venganza de los Valdeblanqués, varios medios periodísticos, el gobierno y la alcaldía intentaron terminar esta vendetta, pero los Valdeblanqués ya tenían mucho poder económico en sus manos. No necesitaban ir a buscar a los Cárdenas, tenían sicarios, infiltrados e investigadores encargados de averiguar sobre el árbol genealógico de los Cárdenas. Tal sería el poder que tenían que llegaron al punto de que lograron saber que en el momento de eliminar a varios de los Cárdenas habían algunas mujeres embarazadas, por las que esperaron el parto y por el hecho de haber nacido varón eran condenados a muerte por sicariato. Ante los medios, el gobierno intentaba terminar la guerra dando a entender que cada Cárdenas eliminado era el último con la intención de detenerlos, pero para los Valdeblanqués ya era demasiado tarde. Ante los medios indicaban que ellos habían detenido su vendetta en 1980, pero ante sus conocidos sus comentarios hablados eran: debemos eliminar hasta el último y no puede quedar su semilla en esta tierra. La última víctima. El 12 de abril de 1989, con tan solo 13 años de edad y enojado con sus hermanas, el pequeño Nelson Cárdenas se dispone a irse a estudiar. Se despidió de su abuela y se juntó con un compañero de su colegio, cuando de repente aparecieron dos hombres en una moto. Nelson sabía lo que le venía, pero era muy pequeño para salvaguardarse. Recibió 2 disparos en la cabeza. El ruido alertó a las viudas de los Cárdenas, quienes entre gritos y desesperación indicaron que esperaban que al menos le perdonaran la vida hasta que fuera mayor de edad. Las 50 viudas de negro. Desoladas, tristes y abandonadas a su suerte, acompañadas por 3 ancianas, las hermanas Ducat. Digna, viuda con 7 hijos muertos. Aminta, viuda con 6 hijos muertos, y Elda con 5 hijos muertos. Todas víctimas de la maldición de haber amado y dar luz hijos varones a la familia Cárdenas. Todas haciendo un viacrucis por diferentes lugares del sector, lugares donde murieron sus parientes y enemigos,
dejando más de 200 muertos, entre los que estaban trabajadores, allegados, 11 valdeblanqués y 30 cárdenas. De acuerdo con la historia, a la actual fecha aún quedan integrantes de estas dos familias. Sin embargo, las huellas que dejó esta vendetta son huellas imborrables, en especial para aquellas mujeres que no pudieron llegar a ver crecer a sus hijos, que tuvieron que enterrar a sus esposos y que no salían de un duelo para ingresar en otro. Y aunque la historia y los medios dicen que ganó uno de los dos bandos, podemos decir que realmente no ganó ninguno, solamente ganó el dolor de aquellas personas que perdieron sus seres amados, aquellos que valió más que todo el dinero que pudieron haber recaudado en la bonanza marimbera, pues al final de cuentas, una vida y más si es de un familiar es más valiosa que cualquier otro tesoro. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este capítulo y nos vemos en uno próximo. Chao.